Cruz, de la zona centro de la provincia, y particularmente agradecer la presencia de Aldana Barrera, que es la hermana de Lisette, quien es una vecina de acá de la localidad de Puerto San Julián, y que es la que encabeza muchas veces este pedido de justicia por una joven de 18 años. Les voy a leer simplemente algunas cuestiones que me interesa poder presentarles antes de mirar el documental. Luego lo veríamos y Emanuel Pereda, que es el director, haría, digamos, algunas aclaraciones respecto de su construcción, y si alguno de ustedes quiere podría, por supuesto, tomar la palabra. Estos documentales están hechos para que la palabra circule, para poner en agenda estos, a nuestro entender, femicidios que suceden en nuestras localidades y en localidades cercanas. En la universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, particularmente en la Unidad Académica de San Julián, venimos realizando investigaciones sobre la problemática de violencia de género desde el año 2016 hasta el año 2020. Las investigaciones que realizamos, las realizamos a partir de las denuncias, búsquedas de asesoramiento o exposiciones que las mujeres realizan en las comisarías o en las oficinas de género. Extendimos nuestras investigaciones también a la zona norte, y entonces por lo tanto ahora tenemos investigaciones descontextuales de estas situaciones de la zona norte, puntualmente en Caleta Olivia, y la zona centro en Puerto San Julián. A partir de esa sistematización de datos y de registros oficiales de mujeres que han podido acercarse a realizar denuncias o exposiciones, encontramos algunas características poblacionales de esta región. Las características poblacionales que encontramos son que los grupos etarios que más padecen violencia por motivos de género son los grupos de 20 a 39 años, que más del 50% de las mujeres que denuncian tienen recurrencia en las denuncias. Y en casi todas existen por parte de esas mujeres solicitudes de medida de protección, como por ejemplo prohibición de acercamiento, comunicación, régimen de visita, cuotas alimentarias, exclusión del hogar. Los tipos de denuncia que se realizan tienen este orden. O sea, en estas regiones hay más violencia psicológica, le sigue la violencia física, la violencia simbólica, la violencia económica, patrimonial, laboral, reproductiva, mediática. Cerca del 60% de esas violencias se producen a los domicilios, como es en la media de todo el país, donde estas mujeres residen, y los demás hechos en general en la calle, en los lugares de trabajo, pero con menor resultado. Y resulta que de esas mujeres que denuncian, el 40% suceden sin testigos. Y en los demás casos, los testigos en general muchas veces son los propios hijos, en general en la mayoría de los casos menores. Aproximadamente el 60% de las mujeres que denuncian en estas regiones son migrantes, siendo estas migraciones de carácter interno, nacional e internacional. En esas denuncias que se realizan además, aunque las mujeres no las refieren, es posible encontrar otras interseccionalidades de violencia, como por ejemplo que son migrantes, que son negras, desempleadas, pobres, madres, adolescentes, sin viviendas, gordas, prostitutas, religiosas, sumisas, con hambre, enfermas, sin apoyos o redes de contención, con brechas lingüísticas que incluso muchas veces dificultan la denuncia, sin estudios o con estudios incompletos, con empleos informales y por tanto sin derechos laborales, y casi en el 90% de las mujeres que denuncian tienen hijos menores de edad. En el 85% la violencia se da en los círculos familiares, en la mayoría de los casos, por supuesto, en las parejas, esposos, ex-esposos, y en casi la mitad de los casos no solo conviven, sino que además siguen dependiendo económicamente. Y una cuestión que es central, que en relación a la expansión de los círculos de violencia,
puede establecerse que casi la totalidad de los casos que se denuncian, esas violencias involucran a otras personas que se encuentran también en situación de violencia, además de los hijos, compañeros de trabajo, familiares e incluso el propio agresor que entra dentro de este círculo. Nosotros tenemos conocimientos de los barrios que tanto en Puerto San Julián como en la localidad de Caleta Olivia se sostienen mayores complejidades en este tema. No los vamos a mencionar acá por una cuestión de confidencialidad. Y sabemos muy fehacientemente que los padecimientos que esas violencias producen se establecen en niveles. Esos niveles tienen un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3, y el nivel 1, la mayor, que es el nivel más bajo del padecimiento, por nominarlo de alguna forma, por establecer algún criterio de padecimiento, son las intimidaciones, descalificaciones, celos, acoso, manipulación, chantajes, culpabilizar de los problemas, humillaciones en público, ridiculizar, ofender, mentir. El nivel 2, que ya es un nivel mucho más complejo, son las amenazas, el control, el incumplimiento de compromisos asumidos, la destrucción de bienes, manoseos, patadas, espiar obsesivamente, amenazas de quitarle a los hijos. Y el nivel 3, que ya es el grado mayor de padecimiento, no lo decimos nosotros, esto se mide en el marco de una metodología que se denomina violentómetro, que acá incluso en Puerto San Julián lo pueden identificar en la costanera porque las compañeras de la ola de mujeres allí lo han puesto para que se visibilice. Es el maltrato psicológico y verbal instalado, hay lesiones físicas, provocación de medio intenso, amenazas de muerte, hostigaciones, violencia tecnológica, aislamiento, abusos sexuales, amenaza de muerte con objetos y armas. Bueno, y además, y para ir terminando con este tema, aun cuando no se nominan dentro de estos niveles de padecimiento o modalidades, puede apreciarse también que se producen otras violencias, como por ejemplo la obligación de ingerir alcohol o drogas, la irresponsabilidad con el cuidado de los hijos, la culpabilización por no llevar adelante de los cuidados de la casa, rompimientos de acuerdos íntimos, engaños relacionales con terceras personas, exigencias de estándares corporales y desacreditación de los cuerpos reales, no uso de preservativos y exigencia del cuidado sexual solo por parte de las mujeres, control de la economía, entre otros, ¿no? Y hoy nos encontramos acá porque sumados a estas violencias que las padecen las mujeres, por lo menos tenemos fehaciente conocimiento desde el 2016 al 2019, nos sostenemos, tenemos una provincia que en la última década ha tenido 23 femicidios. El último ocurrido hace 2 meses en la localidad de Puerto Deseado, donde Millaray Catani se suicidó, ella, por el sufrimiento provocado por un abusador que se atrevió a violarla con tan solo 13 años y que aún, encima, no tranquilo con ese daño, la siguió hostigando psicológicamente mucho tiempo después, incluso hasta el último minuto de la vida. ¿Se suicidó Millaray Catani? ¿Es responsable de su suicidio o es un femicidio? Un femicidio que conduce a un suicidio. ¿Y qué le pasó a Lisette con 18 años y una vida que sostenía con esperanzas, con alegrías, rodeada del amor de su familia, de sus amigos, una tía que adoraba a sus sobrinos? No lo sabemos, porque hace 2 años que Lisette está definitivamente condenada al silencio, enterrada tanto en una tumba como en los expedientes de la justicia, desamparada del Estado cuyas demoras y pérdidas de pruebas esenciales para dar respuesta sobre su muerte han sido una continuidad en este proceso. Lisette, a quien se le niega aplicar lo que ya desde el año 2018 es un protocolo para el tratamiento de muertes violentas de mujeres, es decir, para muertes no naturales, por ejemplo, el suicidio, que surge de las recomendaciones de los tratados internacionales para erradicar la violencia hacia las mujeres, documento que en la provincia de Santa Cruz está homologado y debe aplicarse desde noviembre de 2020, pero que sigue sin ser atendido por alguno de nuestros fiscales y jueces, por lo menos en Puerto San Julián pasa esto. Lisette, una joven a quien se la responsabilizó de antemano de su muerte acusándola de suicidarse. Este documental muestra otra visión, la de su familia, la de sus seres cercanos, que buscan ser escuchados porque sus voces,
y las nuestras son las únicas que le quedan a Lisette. Los invito a poder mirar el documental y reflexionar sobre lo que a partir de él podamos pensar, debatir, exigir, siempre pidiendo justicia por Lisette.